Cuando pienso en el día, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero... Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua. En Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua con el doctor Juan González. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios le bendiga rica y poderosamente a todos nuestros hermanos que ya se encuentran conectados a su programa Sin Pelos en la Lengua. Hoy, Dios, Pastor Mena, ve lo nuevo, cambié mi escenario. Dios ya veo, y tienes estudio nuevo, estás estrenando. Misericordia. Estamos estrenando el cubículo número 3 de La Voz del Reino. Aquí estamos bendecidos, agradecidos con Dios y queremos que este programa sea de gran bendición. Estoy feliz, Mena. Estoy viendo resultados, por lo menos en la Catedral de Alabanza. Empezamos nuestro culto, el primer culto a la parte del Señor increíble. Los hermanos trayendo gente nueva y me decía una hermana, dígale al pastor Mena que estoy trabajando, que estoy copiando y estoy trabajando. Ella sola llevó 4 nuevos el día domingo. Dios está haciendo la obra. ¿Qué te parece, Mena, si saluda a los hermanos y luego nos dirige en oración? Yo leo el versículo y empezamos nuestro programa. Y así le damos oportunidad a todos los que quieran participar. Estoy feliz, Mena. La gente está llevando el fruto, está asimilando lo que se está hablando y eso enriquece mi alma. Eso me hace sentir emocionado porque sé que entonces no está cayendo en tierra mala la semilla. Salude a los hermanos y diríjanos en oración, Pastor Mena. Como no, para mí es un grato honor y placer una vez más estar aquí en este su programa Sin Pelos en la Lengua para compartir de las verdades de la palabra del Señor. Queremos que el pueblo del Señor sea edificado, sea un pueblo pues que esté preparado para la venida del Señor y también para hacer el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Queremos pues saludar a los hermanos y empezaremos desde Kansas City para que no nos reclamen. También en Houston, San Antonio, todo Estados Unidos, donde se pueda ver su programa Sin Pelos en la Lengua, y también en todo Centroamérica y Panamá, que están atentos a su programa Sin Pelos en la Lengua. Entonces queremos hacer una oración a nuestro Dios, pidiendo su intervención, que nos ayude para que podamos desarrollar un programa que sea de gran bendición para cada uno de sus hijos que nos escuchan en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, porque tú mereces la gloria. Señor, fuiste tú el que fue a la cruz del Calvario, fuiste tú el que derramó su sangre. Por eso a ti te entregamos toda la gloria, Señor, como aquellos 24 ancianos que nos habla el libro de Apocalipsis, que ponían su corona. Nosotros también ponemos todo delante de ti, Señor, porque entendemos que lo que somos y tenemos es solo por tu gracia. Pedimos en esta noche que te glorifiques una vez más y que tu pueblo sea edificado y sea bendecido a través de tu palabra, Señor. Danos gracia, danos sabiduría y danos la humildad suficiente, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti sea toda la gloria y la honra. Aleluya. Entonces yo quiero leerle a los hermanos que ya se encuentran conectados. Quiero leerle el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19.
Lo voy a leer de la Reina Valera de 1960. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 de la Reina Valera de 1960. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero agradecer también a mi hijo Omar González, que es nuestro encargado, ¿verdad?, de la emisora La Voz del Reino, el que hace de técnico en este programa y el que es el que se encarga de poner las luces, la escenografía y manejar todo. Yo públicamente quiero agradecer a mi hijo, lo amo con todo mi corazón. Y gracias, hijo, por este trabajo tan hermoso. Estamos llegando donde queremos, la gente está recibiendo la palabra. Y lo que más me agrada es que no están oyendo simple y llanamente la palabra, sino que la están poniendo por obra. Ponme amena, se podrá poner amena al lado mío, que me gusta conversar viendo al negro ahí. Es una bendición tener a Menita aquí porque él entiende este lenguaje. Este es el lenguaje de él, es la lengua de él. Aquí, se metió Abelito Pastor Santo. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Tomás Coronado. Dios lo bendiga. ¿Cómo están? Estamos bien, en salud. Todos nos escuchan. Sí, señor. Les escucho perfectamente, les escucho bien. Gracias al Señor. Tomás. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, claro que sí. Yo no escucho nada. Bueno, estamos en el aire. Activa tu micrófono. Ahí está, a ver, ¿nos escucha? Correcto, yo les escucho bien, mi hermano. Bueno, acabamos de comenzar este programa. Saluda a los hermanos que te están viendo alrededor del mundo y los hermanos que escuchan a través de la 1700 AM, La Voz del Reino. Los micrófonos son tuyos, a ver. Una emoción, un saludo afectivo y cariñoso desde la cintura de las Américas, el Istmo de Panamá, la tierra más bendecida de todo el occidente. Que el Señor me los bendiga y estamos aquí para servirles. Qué bueno. Quiero decirle a todos los hermanos de la Catedral de Alabanza a Cristo Reina que le pedí encarecidamente al pastor Abel que nos bendiga el viernes en el culto de la Catedral de Alabanza a Cristo Reina, y estamos esperando que dentro de su agenda, así bien congestionada, haya un espacio para nosotros el día viernes y poder escuchar al pastor Abel Santos predicándonos la palabra del Señor en la Catedral de Alabanza a Cristo Reina. Quiero compartirle a ustedes dos esto que está pasando, este avivamiento que está pasando en la Catedral de Alabanza. Cerramos la puerta otra vez el día domingo, Pastor Mena. Se metieron sobre 110 personas en la iglesia y tuvimos que cerrar la iglesia, la puerta, porque seguían viniendo más carros y yo decía no vamos a meter más personas porque esto es peligroso. Pero algo que me llamó la atención es que está llegando mucha gente nueva. Conté 16 nuevos en el culto del domingo. Y no solo Gloria al Señor. Gloria al Señor. Rosa López, que siempre se conoce, se conecta ahí, ella de Nicaragua, pero es miembro de la Catedral de Alabanza. Ella me paró en la puerta contenta y me dijo, pastor, dígale al pastor Mena que estoy poniendo por obra lo que estoy escuchando en el programa Sin Pelo en la Lengua. Y le digo, ¿cómo así? Y cuando veo que se van bajando 4 personas más juntamente con ella y me dice, pastor, mire, ve 1, 2, 3, 4 nuevos para la gloria del Señor. Bueno, maravilloso. Se están sintiendo renovadas, se están sintiendo feliz. Qué expresión más hermosa tenía esa mujer. Usted le veía la cara y ella estaba llena de gozo, feliz, solo, simple y llanamente, porque esta persona, ella le había hablado del Señor en la semana y decidieron acompañarla el domingo y se gozaron, porque tuvimos un culto bello, bien hermoso. Viajó desde Sabana mi hijo, el pastor Ruli Pacheco, hoy trajo una palabra hermosa a la congregación. Ese hombre es un hombre de Dios increíble, ¿eh? Ruli Pacheco, con tanta humildad, ese muchacho, pero cuando habla fluye. Ojalá Dios le otorgue muchos años de vida y nos pueda alcanzar a nosotros en edad.
pero quiero agradecerte públicamente, Menita, esa palabra que Dios te dio el viernes, esa palabra que predicaste en la Catedral de Alabanza Cristo Reina en el culto virtual. Y estoy esperando en Dios que Abelito el viernes esté con nosotros en el culto, predicándonos también. Pero seguimos hablando de esto del evangelismo porque ya la gente está conectada y está ahí en sintonía. Están los hermanos ya de la televisora de Houston, la 57.5, y están los hermanos de Roku y de Stream 1 conectados, y estamos tirando simultáneamente este programa en la 1700 AM, La Voz del Reino. Lo estamos tirando a través de Facebook Live y lo estamos tirando a través de 3 plataformas televisivas. Dios es bueno, Dios está con nosotros y el Señor quiere que la gente escuche esta palabra. Menita, yo te escuché predicar el viernes y algo que tocó mi corazón era escucharte hablar de cómo viajaste tú a una ciudad en Costa Rica de gente de escasos recursos, que ni la gente, los pastores, los ministros, ni la policía se atrevían a meterse ahí, y ustedes fueron y le llevaron el evangelio del reino a la gente. Mi pregunta es, ¿qué hace que un hombre que no sea de una nacionalidad arriesgue su vida en un país extraño para llevar a gente extraña el evangelio del reino? Los micrófonos son tuyos, Mena. Gracias, Pastor Juan. Tengo que decirte solo una cosa, o voy a poner 2 cosas. Número 1, mi sentido de gratitud a ese Dios que salvó mi vida. Yo siento una profunda gratitud con el Señor. Y número 2, mi deseo de obedecer a mi Señor por encima de cualquier cosa. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, estaba en Catedral de Vida, que el pastor Abel conoce perfectamente, y estaba en el balcón. Me senté allá arriba y estaba orando, conversando con el Señor y preguntándole, ¿por qué me salvaste a mí? Le decía, porque había mucha gente que era mejor que yo. ¿Por qué a mí? Y recuerdo las palabras del Señor. El Señor me dijo, porque de allá donde te saqué a ti, tengo mucha gente que necesito que traigas a mi reino. Esa fue la invitación que Dios me dio. Y yo desde ese momento, yo no fui un creyente que se sentó por años en todo el ciclo de escuela dominical. No, nosotros nos convertimos al Señor y inmediatamente a la calle. El pastor Abel lo sabe porque Abel era presidente de jóvenes en aquel entonces y nosotros fuimos a la calle. Ahí fue donde armamos el equipo primero de baloncesto y después un equipo de fútbol con el cual íbamos a jugar en los otros barrios, pero solo para ganar alma. El Señor nos dio el privilegio de entrar a las cárceles, asilo de ancianos. Nosotros íbamos por todo lugar llevando este mensaje. Yo sentía una pasión en mi corazón y una gratitud, como digo, porque yo decía, ¿quién era Ángel Mena? Para que Dios se fijara en mí, me diera a mí la oportunidad de salvarme. Porque yo sabía que para la gente yo no valía en medio. Yo era una persona que no tenía valor alguno por la clase de vida que yo estaba llevando en aquel entonces. Pero cuando el Señor tocó mi corazón, sentí esa gratitud y como Él me dijo, de allá donde te saqué, de esa vida que tú vivías, hay mucha gente que necesito que traigas a mi reino. Entonces comenzó un ministerio ya a ir avanzando y avanzando cada vez más. En un país extraño, Costa Rica no es tu país. Ahí voy. Panameño, Ahí voy. de un claro, ahí voy. De high class en Panamá, tú eres del Marañón. ¿Por qué San José de Costa Rica? ¿Por qué arriesgar tu vida en un país extraño para ir a predicar a Cristo a gente que no es de tu nacionalidad? Ok. Una de las cosas que tenemos que entender, la palabra dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El llamado de Dios no se circunscribe
a un solo lugar geográfico o físico. El Señor nos ha llamado a ir al mundo. Cuando el Señor habló a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo, que le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Entonces ya Dios estaba abriéndonos a nosotros una ventana amplia de oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. Y nosotros comenzamos, lógicamente, primero en nuestra patria. Nosotros por varios años fuimos a las islas de San Blas, principalmente Río Tigre, que teníamos una obra con el pastor Ramiro Morris en ese lugar. Ahí empezamos. De ahí el Señor nos movió para Darién. Empezamos a ir allá donde la hermana Petra de Córdoba, en Mogosénega, allí compartiendo el mensaje del Evangelio. Posteriormente salimos y nosotros recorríamos casi el país entero. Íbamos a Natá, íbamos a Penonomé, a llevar el mensaje hasta que Dios dijo, Jackie, ahora necesito que vayas a otro lugar. Y nos mostró específicamente Costa Rica. Y comenzamos ese trabajo que duró en Costa Rica más de 27 años llevando el mensaje. Hasta que en los últimos 2 años atrás, el Señor dijo, ya se acabó Costa Rica, ahora empezamos en Nicaragua. Y estamos yendo ya a Nicaragua, ya por 2, 3 años, creo que hemos estado yendo a Nicaragua, cumpliendo ese mandato del Señor. Y como tú bien preguntas, muchos me preguntan, ¿por qué en Costa Rica primero y por qué ahora en Nicaragua? Pero yo digo algo, nosotros somos simple y llanamente los obreros, los siervos del Señor. El dueño de la obra es Dios y Él sabe dónde coloca a cada uno de sus obreros. Él sabe dónde le vamos a ser más útiles. Y por eso entonces recibimos la puerta abierta y Dios nos llevó. Y nos llevó porque el primer lugar que fuimos en Costa Rica se llama Los Cuadros de Guadalupe. Oh Dios del cielo. Cuando la gente escucha Los Cuadros de Guadalupe, la gente se echa a reír porque decían, los propios pastores de Costa Rica no se atreven a ir a ese lugar. Los Cuadros, ¿quién? El peor lugar que fuimos, que fue donde te dije que ni la policía y la Cruz Roja, cuando los pandilleros le permiten hacer, se llama la León 13. Ese fue el lugar, el top rank del lugar. Nosotros llegamos en la noche del sábado y cuando nos íbamos a acostar a las 12 de la noche, tiraron ráfaga de AK-47. Santo Dios. En la mañana nos mandan a decir, nosotros sabíamos que ustedes venían para acá, pero nos dijeron, pero sabemos a lo que ustedes vienen y lo que queremos nada más es que ustedes no nos tomen fotos. Nos pueden predicar la palabra, pero sin tomarnos fotografías. Ok, Pastor Mena, esto es para Abel. Omar, enfócame al Pastor Abel porque quiero que la gente le vea la cara. Tengo una recta, una curva para Abel. Apúntame solo a Abel ahí a la cara, solo que Abel. Yo escucho a Mena y sé de tu trayectoria que tú también das la vida por esto. Esto nace en uno, Dios lo pone en uno, o por qué llega uno a convertirse en un loco, así como ustedes, que no escatiman esfuerzo, riesgo por ir a alcanzar gente que a última hora ni siquiera se van a congregar en su iglesia y a lo mejor ni siquiera le van a agradecer a ustedes jamás el haber arriesgado su vida por ir a llevarle esa buena de salvación. Yo quiero que usted sea pastor con el corazón, porque la gente le está escuchando y están casi todos los hermanos de la Catedral de Alabanza Cristo Reina y ya ellos saben que usted es el predicador del viernes. Pero estamos en una campaña poderosa en la catedral. Tenemos que hacer 2 cultos con esto y en la pandemia. Yo le estaba diciendo a los líderes y amigos, yo no sé qué vamos a hacer cuando ya el gobierno nos permita. Y esto es una locura. Hay un avivamiento loco en la Catedral de Alabanza. Este es el número 7 programa del mismo tema del evangelismo. Yo quiero que tú te saques el corazón, Abela, y diga,
¿Por qué un hombre como usted, sin necesidad? ¿Eso nace en uno? ¿Dios lo pone en uno? ¿O cuál es la razón? ¿Será que uno quiere hacer un acto suicida y por eso se envuelve en esto? Los micrófonos son suyos. Ponme solo a Abel ahí, Omar. Fuerte. Muchas gracias, pastor. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que todos estamos llamados a compartir, a esparcir y a expandir el mensaje del reino de Dios. Y definitivamente que esto tiene que ver con una invitación del Señor para los casos específicos. Pero para todos los hermanos hay ya escrito en la palabra el mandato, porque está escrito en la primera persona del imperativo. Id. Id. Eso no es una opción, no es una sugerencia, ni es una insinuación de si tienes el ánimo, si tienes aún los recursos, si tienes la disposición, si alguien te va o no a acompañar, y si alguien te va a aupar, o te va a aplaudir, o te va a aprobar. Y dije aprobar de último porque estamos viviendo en una generación, y eso está metido en la iglesia, donde aún los cristianos necesitan una gran y alta dosis de aprobación. Y sin la aprobación, sin la sanción pública, sin el reconocimiento público, muchos no hacen lo que la palabra de Dios y lo que el Señor les pide que hagan. Y claro, recordemos este elemento, aunque la palabra suene un poquito extrema, me gusta esa palabra que usted usó. Hay un contenido de suicidio, por decirlo como usted lo dice, debido a que una de las cosas más capitales, importantes para hacer el trabajo es el respaldo de los recursos. Pero como el pastor Mena sabe por propia experiencia y conoce de la experiencia de nosotros, pues nosotros nunca estábamos esperando un respaldo institucional, por así decirlo, un respaldo masivo para contar con suficientes recursos para emprender y para ir a hacer la obra. Quiero retomar un poquito lo del pastor Mena cuando él empezó a contar en un resumen muy esclarecedor y bien recordatorio de lo que sucedió cuando él llegó a los pies del Señor. Entonces, aquí hay varios elementos que si usted escucha bien, se pueden sacar y se pueden poner en claro, se pueden poner aparte y se pueden clasificar. Uno es el factor de la conversión genuina. Voy a repetirlo. El factor conversión genuina. Conversión genuina. Entonces, la conversión genuina, voy a ir despacio, no tiene que ver con el tipo de o la clase de encuentro que la persona tiene con el Señor. Y voy a la Biblia. Nicodemos no tuvo un encuentro dramático con el Señor. Nicodemo tuvo un encuentro donde todos sabemos, ahora cito el Evangelio según San Juan, capítulo 3 en adelante, y había un hombre entre los principales llamado Nicodemo, y vino a él de noche.
Y si usted se traslada a la escena, usted y yo entenderemos que alrededor de un fuego, en una casa o en el traspatio de una casa o en una media plaza de la ciudad, estaban el Señor y sus discípulos. Y este hombre principal vino de noche al Señor y conversó con el Señor. Y lo primero que hizo fue aprobar al Señor. Pero como el Señor no necesita aprobación de nadie, le cortó la conversación y le dice: Nicodemo, espérate, papito. Yo quiero decirte algo ya desde el principio. Si tú no naces de nuevo, ¿verdad? No veréis el reino de Dios. Entonces, esa es una conversión llevada softly, apacible, ¿verdad? Una conversión, pero genuina, porque nos trasladamos entonces al final del Evangelio y vemos a Nicodemo, aquel mismo hombre, entonces ir y enfrentar lo que nadie se atrevía a enfrentar en ese momento. Todo el mundo estaba escondido, todo el mundo estaba huyendo, había gran conmoción en la ciudad de Jerusalén, se sentían las pisadas de las botas de las legiones romanas revisando, requisando, tumbando puertas y asomándose por las ventanas para buscar a aquellos que andaban en el grupo de la sedición, o sea, los primeros cristianos. Y Nicodemo, me gusta imaginármelo, bien acicalado, se pone su ropa, ¿verdad?, de príncipe y va donde Pilato y le dijo: dame el cuerpo, dámelo a mí, que yo me voy a encargar de él. ¿Se da cuenta? O sea, que el hombre estaba convertido y bien convertido. Un momento, ahora. Segundo, estamos hablando de una conversión genuina, pero no estamos categorizando que una conversión genuina debe ser exactamente como la de Nicodemo, pero tampoco debe ser como una conversión dramática, una conversión extrema como la conversión de Pablo. Fíjese la conversión de Nicodemo y ya recordamos la conversión de Pablo. Entonces iba yo camino a Damasco con unas cartas y un equipo de gente. Yo andaba buscando cristianos para arrastrarlos y llevarlos ante las autoridades. Y le apareció una luz enceguecedora, lo tumbó del caballo y Pablo también tuvo una conversión dramática, pero una conversión genuina, ¿verdad? Y Pablo reitera su conversión en varias ocasiones después, y Pablo dice: no fui rebelde a la visión celestial. Y Pablo dice: yo oí una voz, oí, me pongo el dedo aquí en el oído, yo oí y yo vi una luz. Hay conversiones donde la gente ve una luz pero no oye la voz, oye la voz pero no ve la luz. Entonces ahí entramos en una situación un poquito complicada. Las conversiones no tienen que ser apacibles necesariamente como la de Nicodemo, y tampoco necesariamente tienen que ser una conversión dramática como la de Pablo. Entonces, el pastor Mena tuvo una conversión y independientemente del matiz dramático o apacible que ésta haya tenido, y fue un poquito más excitante, un poquito más dramática que apacible, porque yo me acuerdo. Esto fue una conversión genuina. La conversión de este servidor fue en el amanecer de un año, del día de Año Nuevo, de un año para el siguiente, una noche para el siguiente día ya era un nuevo año. Y yo llegué al restaurante donde yo usualmente iba a estudiar cuando estaba en el colegio, y venía de un viaje de celebración de graduación de
8 noches y 9 días con todo el grupo, la generación. Y venía ya cansado, frustrado. Después de la emoción del viaje me comenzaron a regresar las preguntas. Mi conversión no fue una conversión dramática en el sentido de que yo no venía del mundo de la droga, no venía del mundo del alcohol, no venía de, ¿verdad? Pero yo estaba perdido igual que cualquier otro que estuviera en ese mundo. Porque aquí está el meollo, Pastor Mena, Pastor Juan. Yo quiero ser bien delicado y bien específico y esclarecedor en esto. Las conversiones tienen que ser genuinas. Si la persona no siente la convicción, no se siente convicto, si el que le habla no lo hace sentir convicto, o sea, alguien, un convicto, un preso, un reo, un convicto, ¿verdad? De su propia pecado, necesidad y su propia lejanía de Dios, entonces este alumbramiento espiritual puede ser un alumbramiento, un falso positivo, ¿verdad? Porque hay personas que hacen oraciones y sí, Señor, amén, pero ¿por qué el evangelismo personal? Que es al punto en que yo quiero llegar con usted y para reiterar y respaldar todo lo que el pastor Mena hace y enseña. Es porque la masificación nunca puede reemplazar la personificación de la entrega del mensaje. La persona tiene que ser personalmente enfrentada con su necesidad de tener una experiencia con el Señor Jesucristo. Mi conversión, las 3 personas que me apañaron a mí, que el Señor tenía preparadas en ese lugar, yo nunca jamás antes los había visto, ¿verdad? Y ellos 3 estaban ahí y estaban conversando. Yo me acerqué a una mesa contigua, después me senté con ellos y ellos entendieron que el Señor me había llevado hasta allí para que compartieran el evangelio conmigo. Yo tenía muchas preguntas. Mi conversión fue por contestación de preguntas. Yo tenía una ansiedad, yo tenía un vacío existencial. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué significa la vida finalmente? ¿Verdad? Y estas 3 personas, de una forma inteligente y muy espiritual y con mucha sabiduría, tacto y prudencia, me fueron llevando al punto que cuando nos sacaron del restaurante porque ya cerraba, ya eran más de la 1 de la mañana, 2 de la mañana iban a ser. Afuera me preguntaban y cuando me hacen la pregunta, yo mismo terminé de hacer la pregunta con ellos. Porque ellos me dijeron, Abel, ¿a ti te gustaría ahora en este momento recibir al... Y cuando me dijeron recibir, yo repetí con ellos, recibir al Señor Jesucristo en mi corazón como Salvador personal? Claro que sí, yo les dije sí, y ahí hicimos la oración. Wow. Entonces es necesario resumir esto. Una conversión que sea genuina. La experiencia tal vez no sea dramática como Pablo, tal vez no sea tan tranquila, tan apacible como la de Nicodemo, pero es una conversión. Lo importante es que sea genuina. Ahí empieza el encendido, el fuego, la llama y la pasión de la experiencia tuya, llevársela a otros, porque tú entiendes entonces que tú, al igual que cualquier otro, estabas perdido no solamente en esta vida, ni en este mundo, sino perdido eternamente. Y no tenemos que categorizar, hay que enseñarle a la gente, por cuanto todos pecaron, todos. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. No importa, hay pecadores que andan en bicicleta, hay pecadores que andan en Volvo y Mercedes-Benz, hay pecadores que andan en chancleta, hay pecadores que andan en floché, hay pecadores, o sea, todos, no importa, no se puede categorizar y decir, vamos a hablarle a este, vamos a hablarle a este, vamos a ser selectivos en ese sentido. Hay pecadores como ese sumo sacerdote llamado Nicodemo, hay pecadores como este hombre llamado Pablo,
y había pecadores en medio de esos dos, toda la gama y toda de los colores que usted quiera. Y a ellos se les llevó igualmente, por igual, el evangelio del Señor. Estamos escuchando al pastor Abel Santo de la ciudad de Panamá, un hombre de mucha trayectoria evangelística y ministerial. Algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es como uno puede notar que la gente está disfrutando esto que hace de ganar almas, porque el que no gana almas no lo disfruta, no sabe. Es como aquella mujer que nunca ha podido dar a luz. Ella no sabe el dolor, pero a la misma vez la satisfacción de ver nacer a esa criaturita que por 9 meses tuvieron en la expectativa de que se iba a venir sanito, que y cuando nace esa criaturita en medio de un dolor, el dolor de una vez como que se desaparece. Asimismo es esto de evangelizar. Mucha gente no siente la satisfacción que siente aquel hombre o mujer de Dios que constantemente está pariendo gente nueva para el reino del Señor. Yo veía a nuestra hermana Rosa López contenta. Y ahí veo que está conectado Manuel Castillo. Manuel y la esposa llevaron también 3 personas o 4 el día domingo también. Y era una cara de satisfacción que había en el rostro de Manuel. Manuel hasta me presentó al joven y me dijo, escuchando ahí al pastor Abel, me dijo Manuel esta palabra: este muchacho que le traje, pastor, es bien travieso. Pero este muchacho le di y lo trae. Y el muchacho iba contento. Había recibido palabra, había experimentado algo que quizás nunca lo habían experimentado, pero no nos enfoquemos en él. Enfoquémonos en quien lo llevó, en quien lo evangelizó. Ese Manuel tenía una sonrisa de oreja a oreja, feliz por lo que estaba haciendo. Ahora, esto de ganar almas provoca satisfacción. Y yo creo que este es el pago, el alimento que nos sigue impulsando a nosotros. Yo nos miro a nosotros 3 y yo creo que entre los 3 puede haber como 180 años de experiencia aquí. Casi 200 años. Pero no de estar de brazos cruzados. Yo desde que conozco a Abel, lo conozco en el ministerio. Desde que conozco a Mena con esa ardua hambre de ganar y ganar alma. Y me pregunto yo, ¿cuál es la finalidad de Mena? De estar hablándole a Raimundo, a todo el mundo, a Vicente y toda la gente, dice el pastor. Pero es una bendición, es una verdadera bendición poder ver a la gente respondernos y poder ver que la gente llega y se entrega, y no solo se entrega, sino que posteriormente disfrutar, viendo, escuchar, predicar o enseñar a aquella persona que recogimos de la calle. Y yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero cuando yo miro a mis muchachos, a los hijos espirituales, que ahora son pastores en diferentes lugares, en diferentes países, me siento y lo disfruto. Y quizás la hermenéutica no está tan bien marcada. Y quizás la teología no está tan profunda como la de Jacques Cousteau. Pero yo me gozo en verlos, en decir, yo me acuerdo de David, el que tengo en Nicaragua. Ese muchacho pastorea 11 iglesias, supervisa 11 iglesias. Y este muchacho lo agarré yo aquí en los Estados Unidos cuando el régimen cambia, cuando el comandante Cero y los sandinistas y Daniel, el maligno Ortega, tumban el gobierno de este señor Tacho Somoza. Este muchacho se vino corriendo para los Estados Unidos y lo encuentro yo aquí y resulta que el hombre había sido un militar, pero era pastor también. Y luego lo reconcilio con el Señor y invierto 1 año de mi vida y él dice, pastor, me regreso a mi tierra aunque me maten. Y cuando él regresa, empieza a predicar, a preparar y a establecer iglesias. Y hoy el ministerio nuestro tiene bajo la supervisión de David Moreno 11 iglesias en Nicaragua. Pero
Pero cuando yo voy a Managua o voy a Matagalpa o a Estelí y lo veo a él predicando, quizás el hombre no tiene un buen léxico, pero yo lo miro y miro lo que Dios es capaz de hacer. Y si lo hizo con nosotros, luego verlo en otra persona, wow, no hay un pago más hermoso que ese. Y hay mucha gente que jamás va a experimentar algo como eso porque no trabajan en eso. Mas, sin embargo, el que anda tocando puertas y evangelizando a la gente, aún en medio de su situación o de su problema, tiene algo interior que lo hace disfrutar y lo hace sentir tan feliz y disfruta más que cualquier millonario. Y quizás se está tomando su sopita continental con su vasito de Kool-Aid, como hacía el difunto Chicho allá en Veraguas. Cicinio Bernal, que Dios lo tenga en gloria. Llamaba y decía, Juan, vente con Roger, hay comida hoy en la casa. Y salíamos nosotros de Cañaza corriendo a Forestal. Y cuando llegábamos a la casa del difunto Cicinio, yo pensaba que era una gallina guisada, ensalada de papa y arroz, y lo que era una sopa continental con un huevito y un vasito de Kool-Aid. Pero esto nos daba a nosotros una felicidad, y no tanto por el precio de la comida, por la calidad de la comida, sino porque estábamos ahí 3 guerreros, Roger Serrano, el difunto Cicinio Bernal y su servidor, gente que habíamos dejado comodidad, porque Cicinio y su esposa eran administrativos en la zona libre del Banco Nacional de Panamá. Y ellos dejaron todo para irse a Forestal en Santiago a empezar una obra en un barrio de Forestal que no era tan bueno. El hermano Serrano y yo era jefe del periódico en la editora Renovación. Y yo dejé mi trabajo para irme a Santiago, a un pueblito que le llamaban Cañaza de Veragua. Pero ver un borracho convertirse, ver un campesino convertirse, ver a un joven, eso era mi vida, mi satisfacción hasta el sol de hoy. Pero ¿qué de aquellos que están viviendo una vida de fe insípida? No le encuentran gozo, solo están llorando, quejándose, lamentando, y simple y llanamente la razón de nunca haber parido una alma y verla crecer y ver lo que Dios puede hacer con ella. Quiero hacer una pregunta amena, por favor. Ponme amena ahí, Omar, porque también quiero que sea bien sincero, Mena. ¿Cuál es tu ganancia a través de todos estos años? ¿Cuántos millones de dólares te ha producido a ti dejar tu trabajo? Porque tú también estabas trabajando en el aeropuerto de Panamá. ¿Cuántos millones de dólares te ha dejado a ti eso de dejar tu trabajo, dejar tu familia, dejar tu país, ir a arriesgar a tu vida por ir a llevar el evangelio? ¿Cuánto te paga? ¿Quién te paga? ¿Dónde está el billete? Show me the money. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué gana Mena con esto? ¿Por qué el interés que te veo que estás bien afanado y que me falta el bus y que corremos para acá y que nos falta llevar la comida? ¿Por qué tanta agitación? ¿Qué gana Mena en esto? Yo quiero que usted le diga a la gente qué se gana en esto. Porque al verlo usted en esa desesperación es porque algún tipo de ganancia tiene que haber ahí. Los micrófonos son suyos, Pastor Mena. Bueno, yo creo sinceramente que no hay mejor paga que la paga del Señor. No hay mejor honra que trabajar en la empresa más grande del mundo, que es la de ganar alma. Yo tengo que decir sinceramente que el gozo mayor que yo siento, ya dije, primero es agradar a mi Dios, saber qué es lo que alegra su corazón, porque como dice Lucas, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces mi gozo es alegrar el corazón de Dios. Pero en cuanto al pago, bien dijiste, Senante, que no hay mejor satisfacción que ver una persona que abra su corazón y reciba a Cristo
como su Señor personal. Yo siempre he dicho que hay un milagro, que es el milagro más grande que se ha hecho. El milagro no es tanto levantar a un muerto, porque ese muerto se vuelve a morir, ni tampoco dar vista a un ciego, ni siquiera levantar a un paralítico. Eso no es el mejor milagro o el más grande milagro. Para mí, el más grande milagro lo realizamos nosotros todos, y el pueblo del Señor puede participar de ese milagro, porque nosotros provocamos ese milagro, que suceda ese milagro. Y lo provocamos cuando nosotros tenemos la disposición de obedecer el mandato del Señor. Y es cuando uno está frente a otra persona y uno puede compartirle el mensaje del evangelio y ver en un instante cómo esa persona pasa de muerte a vida. Eso para mí es la satisfacción más grande. Ese es el premio mayor que yo me llevo. Yo tengo muchas experiencias que me han marcado totalmente la vida, de momentos que he estado con una persona compartiéndole el evangelio y he visto cómo su vida se transforma, su rostro queda transformado. Y voy a contar una experiencia, un testimonio que quizás hablé. Allá en Costa Rica hay un lugar también bastante fuerte que se llama Lomas del Río en Pava, donde está la emisora de la televisora Enlace. Ese lugar es caliente, es terrible. Y nosotros fuimos a ese lugar a evangelizar, a llevar el mensaje con el grupo. Y había un precario para ellos es un lugar de invasión, donde la gente entra y arma su ranchito. Esta persona tenía un ranchito de hojas de zinc, el piso era de tierra. Y recuerdo que esa mañana salimos, yo llevaba 2 jovencitas que estaban aprendiendo a evangelizar conmigo y toqué la puerta. La puerta estaba cerrada, se abrió una señora como de 35 a 40 años y esa persona me abre la puerta y me pregunta, pero de una forma muy tosca, bien fuerte, ¿qué quiere? Así, pero como decimos en Panamá, bien rofiado. Y yo dije, no, estamos aquí, hemos venido de Panamá y estamos compartiendo el mensaje del evangelio con todas las personas de este lugar. Entonces le dije, si usted me puede permitir unos minutos para compartirle el pensamiento de la palabra. Y ella me dijo, me miró así de arriba abajo y me dijo, hable. Uy, papá, qué susto. Es que llegaste, nena, cuando estaba haciendo su gallo pinto. Bueno, entonces yo empiezo a hablar, Pastor Juan y Abel. Y cuando yo comienzo, mire, no habían pasado 5 minutos de que yo estaba compartiendo el mensaje, cuando las lágrimas comenzaron a surcar la mejilla de esa mujer. Y me dice, pero ¿por qué no entran? Tenía una rejillita ahí, nos abrió la rejilla y nosotros entramos a esa pequeña casucha, porque no había otra palabra. Nos dijo, siéntense, pero yo buscaba dónde, porque no había unos muebles todos desvencijados. Y yo dije, bueno, ahí nos acomodamos y nos sentamos. Y yo le hablé por media hora a esa mujer. Y créanme lo que eso marcó mi alma, eso quedó adentro. Yo nunca olvido esa mujer. Porque pude ver el cambio que hace el Señor cuando llega a una vida, esa transformación interna que se refleja externamente. Ya no era el rostro duro ese que me recibió, ahora era una mujer con un rostro bastante suave, bastante hermoso. Y cuando yo le dije a ella que si quería recibir a Cristo como su Señor, ella me dijo casi gritando, sí, yo quiero a Cristo. Y oré por ella. Y mire, yo salí, pero como quien dice, en otra dimensión. Yo salí, pero con un gozo en mi corazón. Llenó mi alma y eso ha sido mi experiencia. Cada vez que yo comparto la palabra del Señor con una persona, yo sé que estoy provocando un milagro. Yo sé que estoy provocando la intervención divina. Yo sé que estoy haciendo que esa persona que ha andado en tinieblas como yo anduve, ahora pueda ver la luz del Señor. Y eso llena mi alma.
Les voy a contar algo, no es un motivo de orgullo, no, pero es una realidad, porque quiero motivar al pueblo del Señor a hacer este trabajo que es lo más lindo que hay. Estoy un día en ayuno, ahí en el cuarto de oración, en Catedral de Vida, y de repente yo escucho la voz del Señor. Y el Señor me dice, Ángel, tú eres muy conocido en el cielo. Wow, yo me quedé sorprendido. Y yo le pregunté, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y él me dijo, por las almas que tú traes al reino. Wow. Se pueden imaginar, eso todavía me llenó, me desbordó. Y yo le dije al Señor, si esto es así, Padre, entonces yo quiero ganar muchas más almas para tu reino. Y por eso ves que es mi motivación de salir, de dejar mi comodidad de mi casa para acostarme en un piso duro, llevar un colchón de aire y acostarme allí, comer no mi comida, la que nosotros estamos acostumbrados, sino la comida de otra nación, que no es mala, pero no es la costumbre nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de comida y vemos allá, de repente, en este viaje que pasó, nos dijeron, vamos a hacer un chicharrón. Y yo, cuando yo pensé en chicharrón, lógicamente, Panamá, el chicharrón nuestro. Sí, correcto. Y cuando llegamos, hermano, a comer, no era La gloria eso, sea es para el Señor. una conchita inflada. No la estoy criticando, pero no era lo que uno tiene en mente. Entonces uno deja eso. Sí, Pero uno lo hace con gozo, así porque es. uno se come eso con gozo, Ujú. porque lo brindan ellos, pero la satisfacción mía es ir y llevar el mensaje. Y lo lindo, a veces Dios te hace lo que se llama o llamamos en evangelismo explosivo citas divinas, que tú no la tienes programada, pero Dios sí la programa. Yo había ido a comprar la comida en un supermercado esta vez que vinimos en el mes de marzo allá en Nicaragua, y de repente hubo una urgencia y mi esposa necesitaba un sanitario, entonces había uno público que cobraban. Así que mi esposa fue y yo me quedé con el muchacho. Ese muchacho tiene como 20, 22 años. Me quedé afuera, pero yo dije, yo no puedo perder esta oportunidad. Yo no creo que Dios me trajo aquí solamente para quedarme aquí esperando a mi esposa. Voy. Y empecé a compartirle a ese muchacho. Oh, mi alma alaba a Dios. Le llevé palabra por palabra, texto a texto, y llegué al punto de hacerle la invitación. Y pude ver otra vez ese milagro maravilloso, ese cambio en ese muchacho. Él aceptó a Cristo con todo su corazón. Y le dije, la iglesia donde estamos es una iglesia. Mire qué iglesia. Una iglesia bautista fue la que nos recibió. Porque nosotros no estamos viendo denominación para hacer la obra del Señor. Así Ellos nos es, así es. acogieron y nosotros hicimos el trabajo e hicimos una invitación entonces para que la gente fuera a la iglesia. Y él me dice, yo conozco esa iglesia, yo he pasado por ahí. Y le dije, entonces, el domingo te esperamos que tenemos el culto allí. Perfecto, me dice él, allá le vamos. Entonces, eso es para mí, Pastor Juan, la satisfacción más grande. Escúcheme algo. Abelito dijo algo. Quiero terminar con esto. Abelito dijo algo en antes que es la realidad. Mena, Cuando tú has experimentado la salvación realmente, tu anhelo, tu deseo más grande es que otro también reciba a ese Cristo. Menita, pero le pregunto, Dime. ¿y el dinero dónde está? Ahí voy. Mira, mucha gente nos critica a los pastores que somos ladrones, que nosotros vivimos bien y que le sacamos la lana a los miembros. Pues bien, mi caso no es de esa forma. Yo trabajaba en el aeropuerto, supervisor auxiliar de la planta de fuerza, donde llega toda la corriente que distribuye el aeropuerto. Yo no estaba mal, pero un día Dios me dice, ya yo no te quiero a medio tiempo, yo te quiero a tiempo completo. Y yo dije, bueno, Señor, aquí estoy. ¿Y a dónde me llevó el Señor? A una iglesia en San Carlos, casi a 2 horas de mi casa.
Allá en San Carlos no es una iglesia porque es un área de playa, pero mi gente de la iglesia no es de esta ricachona. Mi gente son pescadores, agricultores, albañiles, son gente. Jardinero. Sí, esa es la realidad, Tabelito. No lo Entonces, ayude. A ver, no ayude a ese negro. No lo ayude. no, para que vea. Entonces, yo dejo mi trabajo para irme a San Carlos. Y lo peor, la iglesia había acabado de ser dividida. O sea, una iglesia que yo recibí con dos familias. Con dos familias. Ahora yo estoy dejando mi trabajo. Yo le daba a mi mamá $100 mensual. Esa era la condición. En combustible, yo estoy gastando en aquel entonces $150 mensuales. Y la iglesia solo me podía pagar $100. $100. Catedral de Vida me dijo, te ayudo con 100 más. Son $200. Así que yo estaba en rojo en $50 para cubrir solamente esa necesidad, sin contar todo lo de mi casa, los gastos de la casa. Y uno se pregunta en ese momento, Dios, pero ¿cómo es esto? Pero yo aprendí esto, Abelito. El que invita, paga. Tú lo sabes, Juancito, que hacía. El que invita, paga. Así es. Y él me invitó, y yo puedo dar testimonio que nunca me faltó un real para pagar mis cuentas. Mi esposa me decía, yo no sé cómo tú haces, pero yo sé que tú cubres todas tus necesidades. Dios un día hizo un milagro. Yo estoy enseñando en una iglesia por allá por San Vicente y estaba hablándole sobre evangelismo a la iglesia. Y de repente, como era diciembre, se habló algo del 13º, que nosotros en Panamá, pues a los trabajadores se les da un 13º. Ahora no estoy trabajando en el estado, estoy trabajando para el Señor en la iglesia y yo no le cobro a la iglesia el 13º. Pero yo le dije al Señor, en esa broma que uno tiene muchas veces con el Señor, yo le dije, Padre, mi 10º, ¿qué pasó? Pero lo que nosotros bromeamos, Dios lo toma en serio. Cuando yo termino, llego a la casa, me llama un hermano que me ayudaba con juguetes para los niños, la fiesta de Navidad. Estamos hablando de diciembre. Cuando él me llama, yo dije, ahí vienen los juguetes para mis muchachos. Y él me dice, Ángel, tengo algo para ti. ¿Cómo hago? ¿Te lo dejo en Catedral de Vida o cómo? Yo le dije, no, tranquilo, yo estoy enseñando por acá arriba, él vive en Santa Librada. Yo paso cuando termino de enseñar. Y efectivo, llegué como a las 10 de la noche a la casa de él. Y él me dice, espérate. Entró a su recámara y salió. Y escuchen lo que él me dijo. Ángel, tú me conoces, porque nos conocemos desde hace muchos años. Me dice, tú sabes que yo soy duro para dar. Escuche bien la palabra. Yo soy duro para dar, pero Dios me dijo que te diera mi 13º. Gloria al Señor. Me puso los billetes en las manos y me dice, espérate. Y se fue otra vez a la recámara y salió con el sencillito. Me dice acá, pero me dijo que te dijera que Él es el que te sustenta. Oh, gloria al Señor. Así es. Así ha sido. Así es. Así ha sido. Yo no, miren, yo no estoy por ganancia, por dinero. Eso no es lo que me mueve. A mí me mueven las almas. Yo tengo una pasión por el perdido. Es más, Abelito, tú conociste a Maura de la Rosa, ¿verdad? Cierto. Sí. Una guerrera. Ayer se nos fue. El Señor se la llevó. Wow. Pero me trajo un gozo. He estado con el gozo todo el día. ¿Saben por qué? Porque yo dije, esa mujer fue una guerrera. Exactamente. Esa mujer cumplió con su Dios hasta el momento que pudo físicamente. Y hablé con mi hijo en la mañana también y le dije, tu mamá ha dejado un legado. Gloria a Dios. Y un legado maravilloso. Gloria a Dios. Eso para mí tiene valor. Ese es el valor, así es. Yo admiro
a muchas de las personas que andan conmigo en el grupo, que yo digo que ya son modelos descontinuados, no hay pieza de repuesto. Con lo viejo, ¿qué te pasa? Son chicas malas, malas de la rodilla, malas del asma, malas al azúcar, malas, pero con una pasión por llevar el mensaje. Entonces, mi satisfacción con esto es cumplirle al Rey, hacer lo que Él quiere y ver en la vida de esos hombres, lo que dijiste, Juan, en antes, que no hay satisfacción más que ver a esas personas que tú le compartiste el Evangelio, verlos crecer en el Señor. Eso es un gozo extraordinario. Qué bueno. Usted está escuchando Sin Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino. Aquí estamos con el pastor Ángel Mena y el pastor Abel Santos, pero gozándonos porque Dios es bueno. La vida de Jesús era esto. Mientras Jesús desarrolló su ministerio, se la pasaba por los pueblos y por las aldeas. Jesús iba predicando de un lado a otro, hablando la buena nueva de salvación. Y una vez lo cuestionaron de esta misma manera y él dijo: esta es mi comida y esta es mi bebida. Porque mi comida no es la comida de ustedes y mi bebida no es la bebida de ustedes. Mi comida es servir a mi Padre que está en el cielo. Ahora, los discípulos aprendieron esto de Jesús. Los discípulos una vez fueron tomados y llevados por los sacerdotes al templo y allí lo querían matar por estar hablando de Jesucristo, estar hablando de esta buena de salvación. Y bendito sea el nombre del Señor por Gamaliel. Gamaliel estaba ahí y le dijo: ¿por qué lo van a matar? Si estos hombres son de Dios y le quitamos la vida, nos vamos a buscar un problema con Dios. Pero si no son del Señor, van a desaparecer, así mismo como se levantaron. Y los fariseos y los sacerdotes decidieron darle un escarmiento, pegarle, golpearlo, maltratarlo, y le dijeron: no lo vamos a matar, pero después que le demos esta paliza, lo vamos a dejar ir, pero ustedes no le van a predicar a nadie más. ¿Cómo le puede cerrar usted la boca a alguien que está enamorado de Jesús? ¿Cómo le puede usted cerrar la boca a alguien que ha tenido, como decía el pastor Abel, una conversión genuina? ¿Cómo va a poder cerrarle usted la boca a una persona que está tan agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho en su vida? Usted no le puede cerrar la boca. Ahora mi pregunta para ver, que aquí tengo puras curvas para ver, curva. Hoy estoy lanzándole curva al pastor Abela. Mi pregunta para ver, entonces, ¿qué es lo que sucede con tanta gente, pastor Abel, que va a nuestras iglesias? Y cuando digo nuestras iglesias, estoy hablando alrededor del mundo, porque este es un mal que se mueve alrededor del mundo. ¿Qué pasa entonces con este montón de gente que va a nuestras iglesias y no desarrollan jamás esa pasión por las almas que se pierden? Y el hecho está que tienen 5, 10, 9 años en las iglesias de estar buscando problemas, pero nunca se aparecen con alguien. Y no pueden decir: bueno, ese hermano que está ahí lo traje yo y lo planté, o estas personas que están ahí me la gané yo en una evangelización. Mas, sin embargo, siempre se mantienen en las iglesias buscándole la quinta pata al gato y trayendo cualquier clase de dificultad. ¿Será entonces que esta gente tiene que volver a nacer, tener un verdadero encuentro con el Señor? ¿O qué es lo que pasa con este montón de gente, pastor Abel? Los micrófonos son suyos. Enfócame a ese hombre, Omar. Muy, muy importante, muy importante. Sin antes de acotar, recordando lo que nos acaba de compartir el pastor Mena, totalmente de acuerdo con lo que el pastor nos está compartiendo. Sucede que no solamente estas personas, estos hermanos, primero se estancan, ¿verdad? Su vida espiritual es una vida estancada,
Y las evidencias de ese estancamiento son la queja, son el murmurar, todas estas cosas que se nos explican en las epístolas neotestamentarias. Pablo da la receta inmediata. Pablo habla de diferentes categorías de hermanos. Algunos, dice, hay que empecemos por lo básico. Primero es esto, soportados los unos a los otros. Bueno, eso es lo básico. Yo te soporto, ¿verdad? Yo te soporto, ese es un nivel. Pero el último y ideal, todos lo sabemos, es amados los unos a los otros, pero de ahí pues soportados los unos a los otros, sobrellevad los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Ten para ti y para los demás. Considera a los demás como mayores que a ti mismo. Algunos aliéntalos, a otros casi hay que cargarlos, a otros, estoy en los últimos capítulos, en el último capítulo de Tesalonicense, a otros, pues ni te acerques a ellos. Y lo que causan contienda, no los recibas. No le des lugar. Lo que causan divisiones, estos son los que causan contiendas, divisiones, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de versículos que podemos citar. Pero ¿qué sucede? Que vemos mucho más a veces en estas personas que sus vidas están estancadas porque no tienen el gozo, no tienen la realización, el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación implica andar en las obras preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así dice la palabra. Uno escucha expresiones como, bueno, él está en su primer amor. Yo no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Porque si Cristo es tu amor, Él es tu primer amor siempre. Entonces, algunos inclusive llegan a expresarse de manera un poquito despectiva, un poquito irónica, con los que llegan nuevos a la iglesia. Algunos llegan a tener celos con los que llegan nuevos a la iglesia. Señor, yo tengo 10 años de estar aquí, mira pues, este llegó hace unos meses, llegó hace un año, y ya tú le hiciste un milagro, ya tú le solucionaste, ya, ¿verdad? Obviando la palabra de Dios siempre, ¿no? Sencillo. El amor de Dios es el mismo para sus hijos. Lo que hace la diferencia es cómo ese hijo responde a ese amor. Bien lo explicó el Señor cuando criticaron a esta mujer y Él les dice, bueno, el que, parafraseando, ¿verdad? El que sabe quién es, de dónde viene, el que se conoce a sí mismo y sabe de quiénes tenía necesidad, el que sabe cuánto se le ha perdonado, el que más se le ha perdonado, ese es el que más ama. Y entonces hemos llegado al punto en que tú puedes escuchar, sí, déjalo que lo agarre la prueba para que vea. Imagínense, estos cristianos que están ahí, ya como lo que yo digo muchas veces, con la piel ya como de lagarto, ya no les importa nada, ya insensibles, ya. Bueno, hermano, mira, no, déjalo, es que está en el primer amor, déjalo que lo agarre la prueba, déjalo que el diablo lo tiente, déjalo que el enemigo, en un tono burlesco, ¿no? Y eso lleva a un proceso que empieza con el marchitarse. La persona que no está compartiendo, la persona que no está hablando, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La persona que no está dándole el crédito a Dios,
la persona que no está diciendo gracias a Dios, gracias al Señor, lo logré, lo logramos. Mira cómo mi hijo avanzó, mira lo que le sucedió en la vida de mi hija, mira lo que pasó en mi casa, mira esto, mira lo otro. ¿Te gustaría? Te invito, vamos, ven, vamos a orar. Es que aquí el factor personal, el factor interpersonal es vital, es capital, ¿verdad? Cuando se pasa a lo que yo llamo la masificación, entonces ahí es donde no es condenable, no es malo per se, pero no puede reemplazar el contacto y la comunicación persona a persona, ¿verdad? Entonces, la persona entra primero en un, a veces prolongado, tiempo de marchitarse. Y sabemos que lo que se marchita, finalmente, si no se corrige, pues se va a morir, se muere. Entonces, esto se debe a que muchos tienen la idea de esperar las condiciones ideales. Hay algunos que piensan que hay unas condiciones ideales. No hay ninguna condición ideal. Usted y yo somos llamados a hablar, somos llamados a compartir el mensaje de las buenas nuevas. El evangelio significa eso, buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelicus en el griego, ¿verdad? Buenas noticias, noticias buenas. No hay que esperar ninguna condiciones especiales o ideales o básicas. ¿Usted se imagina en qué condiciones estaba Pablo en la cárcel allá? Y empezó a cantar a medianoche y empezó a alabar a Dios. Y vino este estremecimiento y este temblor y se abrieron las puertas y pasó todo lo que pasó. Esas no eran las condiciones ideales para evangelizar. Esas no eran las condiciones ideales para compartir. Esteban no estaba en condiciones ideales para defender la fe en Cristo cuando estaba siendo cercado, cuando estaba siendo, ¿verdad?, abrumado físicamente, y esta gente comenzaron a acercarlo, a ponérsele alrededor y ya no podía escaparse y finalmente lo apedrearon. No hay ningún tiempo, no hay ningún momento ideal. Todo el tiempo. Por eso es que Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal? Al tiempo y fuera de tiempo. Ese es el tiempo ideal. Entonces, el mirar vidas marchitas en nuestras iglesias, primero. Segundo, vidas que complican, personas que siempre tienen una obsesión hacia sí mismo. Usted tiene que estar atendiéndolos y sobreatendiéndolos. Wow. Estas son las gentes que queman el tiempo de los pastores, de los líderes, del líder de casa, del líder de reunión, del líder al grupo que pertenece. Y el líder entonces está siempre tratando, y hay buenos líderes que tratan de hacerlo bien, y están tratando de impedir que esto llegue hasta la oficina pastoral, porque es una cosa que es rutinaria. Esta persona ya se sabe, siempre está en lo mismo, siempre está mirando, siempre está... Y estas personas se identifican fácil porque en cualquier detalle, ya sea de mucha significación o un detalle irrisorio como que, bueno, hermanos, vamos a pintar la iglesia. Pero como esta persona está en un proceso de marchitarse, de criticar, de aburrirse, está fastidiado, esta persona, si pintan la iglesia de blanco hueso, de gris, ¿por qué no la pintaron de morado? Y si ustedes se ponen a la pinta de morado, ¿por qué no la pintaron de negro mejor? Usted puede pintar la iglesia del color que sea. Esa persona nunca va a estar satisfecha. Le están buscando la quinta pata al gato, Sí, ¿no?
Si el pastor llega en un carro, dice, ay, mira el pastor, ese carro es del año 2005. Ah, ese carro tiene 5 años. Ay, ese carro es del 2010, ese carro tiene 10 años. Si el pastor llega en un carro nuevo, 0 kilómetros, hay que hablar con la junta de la iglesia porque ¿de dónde sacó el pastor ese carro? O sea, nunca hay una explicación satisfactoria para estas personas. Y podríamos citar, ya le repito, todos los versículos en los cuales yo puedo apoyar lo que le he dicho. Entonces, no hay manera de complacer a esas personas, al punto en que se convierten en un lastre, en algo que hay que arrastrar, ¿verdad? Es un lastre en medio de la congregación. Pero aquellos que están, muchas veces los discípulos no pueden. Voy a hacer algo aquí rapidito. Un discípulo, la palabra discípulo, la inflexión de discípulo, uno que aprende, discípulo, ¿no? Yo enseño sobre las 3D del discípulo. Tiene que estar dispuesto, disponible, porque hay personas que están dispuestas. Esto es capital. Yo quiero que escuchen con mucho cuidado. Y Pastor Mena, usted que enseña mucho a la gente, le comparto esto. Hay hermanos y hermanas que están dispuestos, pero no están disponibles porque su trabajo, su compromiso familiar, pero esas personas apoyan, esas personas comparten de su recurso, comparten de otra manera y son discípulos porque están dispuestos, pero no están disponibles. Hay algunos que están disponibles, pero no están dispuestos. Tienen el tiempo, tienen el recurso, tienen las herramientas, tienen el carro o la camioneta adecuada para ayudar, tienen un lugar en su casa, un techo grande atrás, pero no está dispuesto a prestarlo, no está dispuesto a decir, pastor, a ver, llévese mi 4x4 para la montaña, no importa, el Señor sabrá, no lo están. Y el discípulo es alguien dispuesto, disponible y disciplinado. Las 3D principales del discípulo. Entonces, el que no está en algún estadio de esto, nosotros obviamente lo ayudamos a través de la enseñanza y del crecimiento que se les da para que lleguen a este punto. Pero hay en nuestras iglesias, para terminar y concluir tomando el principio de la pregunta, hermanos, yo diría, hay un buen número de hermanos que tienen la manera de apoyar y no lo hacen porque no están dispuestos a hacerlo. Y miren, en el otro lado, qué cosa, ¿verdad? Qué contradictorio. Hay otro grupo de hermanos que tienen la disposición, pero no tienen la disponibilidad porque tienen un impedimento familiar, laboral, de distancia, algún hándicap, alguna situación que necesita una atención especial, usa muletas, usa un carrito de ruedas para ayudarse a caminar, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una realidad. Cuando el pastor Mena dice, vamos a hacer tal cosa, entonces él verá y en su experiencia nos dirá, cierto, tengo gente dispuesta y disponible,
pero también tengo gente disponible, pero no dispuesta, y viceversa. Así que yo creo que esto puede ayudar a contestar la pregunta. Usted está escuchando en esta noche su programa Sin Pelos en la Lengua y estamos hablando acerca del evangelismo, los hermanos, el gozo, la satisfacción que esto provoca y produce en la vida de aquel que lo participa. Y escuchábamos al pastor Abel Santos hablando acerca del desarrollo de las 3D. Si usted tiene alguna pregunta, puede escribirnos y con mucho gusto trataremos en el desarrollo del programa de tocar su cuestionamiento y su pregunta. Ahora, esto siempre ha sido así, ¿eh? Esto siempre han habido buenos discípulos, pero también hubieron discípulos que como que no le metieron deseo al asunto. Y siempre volvemos a decir, está este número de personas que en realidad no tienen un encuentro real con Dios y son personas llenas de caprichos, caprichosas, que no están dispuestas a someterse ni a canalizarse por el canal de lo que es la iglesia. Yo me acuerdo que en estos 41 años de ministerio, yo solamente he tenido una pastora. Y aquí en los Estados Unidos, por causa de que ella estaba en Panamá, me acogí a la paternidad del doctor T. Larry, que en paz descanse. Pero mi pastora, mi madre espiritual, la conocen ustedes, es la reverenda Josefa Rivas. Y yo nunca en mi vida he sentido el deseo de saltar a buscar otro papá espiritual ni otra persona. Y siempre esta mujer me enseñó que el verdadero sentido de la conversión era salir a evangelizar a otro y darle de gracia lo que de gracia habíamos recibido. Pero cuando encontramos a la gente llorando, diciendo es que no me ayudan, es que el pastor no me comprende, es que los hermanos no me llevan, no, hermano, no. Querer es poder. Y cuando yo quiero, yo puedo. Y bien lo decía el pastor Abel. Yo conozco mucha gente que el tiempo no lo tiene, pero tiene el dinero y apoya con el dinero. Y conozco mucha gente que no tiene el dinero, pero pone el tiempo. Pero hay algunos que ni prestan el hacha ni cortan la leña. Ni prestan el hacha ni cortan la leña. Y como yo siempre digo, andan buscándole la quinta pata al gato y queriendo buscar 5 minutos de atención. Ahora, lo interesante de esto es ver esa satisfacción que se ve en el otro lado de la moneda. La gente que está envuelta en esto de ganar alma, el brillo que hay en sus ojos, la felicidad que hay en ellos. Hace 2 domingos atrás me tocó bautizar a una sola jovencita que es discípula de esta hermana que le estoy diciendo que el domingo llevó como 4 o 5 nuevos. Esta hermana se encargó en el tiempo en que inició la pandemia de evangelizar a una compañera de trabajo y ella la traía. Y esta hermana viene como de a 1 hora de donde nosotros tenemos la iglesia y tiene que viajar otros 45 minutos para recoger a esa persona y llevarla a la iglesia. Pero quiere que le diga que cuando yo metí hace 2 domingos a esta joven a la tina bautismal, esa señora lloró, rió, saltó, se puso, no sabía ni qué hacer, pero de la felicidad de ver a esta persona que ella le había hablado de Cristo, la había llevado a la iglesia y posteriormente la estaba viendo bautizar. Es que si uno pone las 2 caras de la moneda, uno al ver la proyección facial del creyente se da cuenta si el creyente está envuelto en esto, si lo vive, si tiene la verdadera pasión. Porque como decía, yo he escuchado mucha gente diciendo, ay, el pastor no me da oportunidad, o ay, no me entienden en la iglesia. Pero hay canales. La iglesia tiene canales. Y si tú realmente quieres que Dios te use, tienes que caminar bajo los canales. Es más, para evangelizar a tu prójimo, tómalo en tu tiempo libre, hazlo en tu tiempo de vida.
ve, háblale y llévalo a la iglesia. O ve, háblale y que el Señor lo pueda fundamentar en una iglesia y te vas a dar cuenta de que si haces el trabajo, tu vida va a cambiar. Pero a veces ese cuento de que yo lo quiero hacer, pero no me dejan. Ay, que yo lo quiero hacer, pero no me entienden. No, es que cuando tú lo quieres hacer, tú lo haces. Me acuerdo, Omar, ponme amena. Me acuerdo cuando este grupo de la Catedral de Vida, Pastor Abel y Mena, se montaban en la parada de buses que estaba frente a la Catedral de Vida, y el otro grupo se paraba en la otra parada antes de llegar al concilio. Y en ese tramo, en el autobús, los jovencitos que se montaban, y en ese tiempo estaba aquí, que se acuerdan aquí, que el que jugaba fútbol y hacía de árbitro, que era profesor de educación física. Enrique Hernández. ¿Se acuerdan, Enriquito? Ellos tenían un equipo de evangelismo que esto era increíble. Ellos se montaban en la parada de la Catedral de Vida y ya tenían a otro grupito en la parada antes del concilio. Y cuando pasaban la parada de los productos Kiner, ahí hacían la llamada de salvación en el bus. Y una vez salía yo de la Catedral de Vida, porque ahí estaba el Instituto Bíblico, y me tocó montarme en un autobús de eso. Y ahí se montó ese Enrique a hablar de su testimonio. Y la gente lo conocía. Es más, él no tenía que saber decir quién era, pero su fachada demostraba que este hombre había caminado el mundo feo. Y cuando él daba su testimonio, a mí me tocó ver a gente en este autobús llorando. Y luego se montaban los otros en la parada antes del concilio y seguían predicando y se bajaban como 3, 4, 5 por donde está la estrella azul. Por allá se bajaban. Pero antes de bajarse esos dos grupos, ya se habían ganado en el bus 3, 4, 5 personas que posteriormente la íbamos a ver en cualquier iglesia, congregándose y dándole su vida a Cristo. Querer es hacer. Querer es hacer. Y yo no me acuerdo que Quique tuvo nunca un instituto bíblico y tampoco nunca fue pastor, pero tenía un fuego, un amor por las almas, que esto nadie lo podía parar. El problema es cuando yo quiero justificarme o hacerme el gracioso y decir, no me entienden, no me apoyan, no. Háblale a la gente de tu vida. Ahora, el testimonio de Quique era increíble, porque ese hombre después que se convirtió, ese hombre era un hombre de Dios increíble. Yo respetaba mucho a Enrique. Yo respetaba, wow, yo veía a Enrique, yo me quitaba el sombrero, porque yo conocí a Enrique. Y luego lo veía hablando y Enrique nunca tuvo una credencial de pastor y nunca tuvo un título de teología en el Instituto Bíblico, pero el amor de Dios en su vida le impedía testificarle a los demás y llevar a la gente a los pies de Cristo. Es cuestión de que tú tengas, como decía el pastor Abel, una verdadera conversión. Cuando tú te conviertes de verdad, tú no le estás buscando la quinta pata al gato, ni andas llorando con el síndrome de María Magdalena. No, tú vas en acción. Tú vas a hablarle a la gente acerca de Cristo y el testimonio verdadero que la gente ve en ti, en tu nuevo estilo de vida, es suficiente para que la gente sea tocada por el Espíritu Santo. El tiempo avanza. Me gusta estar con gente así porque me hacen sentir jovencito. Lo veo a ustedes dos y me siento como niño aquí. Pero, Menita, te doy 3 minutitos y luego se lo pasamos a ver para culminar. Vuelve a retarme a la gente, Mena, para que salgan a la calle. Vuelve a retarme a la gente. Te doy 3 minutitos y luego se lo pasamos al pastor Abel. Los micrófonos son tuyos, Mena. Gracias, Pastor Juan. Solo quiero que la gente entienda algo. La oportunidad que Dios nos da para servirle está en este momento. Nosotros no sabemos qué pueda pasar mañana. Entonces tenemos que saber aprovechar esta oportunidad que tenemos para poder dar testimonio de ese Cristo de gloria que nos salvó en un momento que nuestras vidas estaban en picada. Hay algo que
que tenemos que entender y tener bien claro. Escuche bien. Dios puede usar tu testimonio, la forma como vivías y cómo Él te salvó. Pero Dios no podrá usar nunca tu silencio. Tu silencio y mi silencio condenan a la gente directamente al infierno. Entonces nosotros necesitamos abrir la boca, decirle a alguien lo lindo que es el Señor y lo que el Señor quiere hacer con su vida. Tenemos que aprender a vencer el temor, la duda. No podemos dejarnos vencer por estas artimañas del enemigo de que la gente no me va a querer escuchar. Qué sorpresa nos llevamos nosotros muchas veces cuando miramos a alguien que pensamos por su forma de su rostro y todo, que wow, esta persona no me va a escuchar, pero otra cosa sucede cuando le compartimos sobre el amor, la gracia y misericordia de Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender a donde nosotros estemos, saber que ahí hay una oportunidad que Dios nos está dando, sea en el Metrobús, sea en el metro que ahora tenemos en Panamá, o en el lugar que estemos, hay oportunidad para compartir y ver ese milagro. No dejes que el enemigo cierre tu boca. No dejes que el miedo, el temor te domine y te cohíba y te impida disfrutar de la más grande bendición, que es compartirle el mensaje del evangelio a otra persona. Se te motivo. Levántate, haz propósito. No te quedes en la iglesia. Y yo lo puedo decir por testimonio, tanto en mi vida como en la vida de otros que he visto por muchos años. La gente que menos problemas da en la iglesia es la gente que lleva el mensaje del evangelio. Repite, es la gente, repite. Lo repito. La gente que menos problemas da en la iglesia es la gente que sale a llevar el mensaje del evangelio. No tienen tiempo para murmurar ni para criticar. No tienen tiempo para estar metido en problemas ni provocar los problemas. Esa gente está consagrada para servir al Señor. Eso lo he visto. La gente que trabaja conmigo en mi propia vida, a mí me ayudó muchísimo a los cambios de mi vida, el saber que le estaba sirviendo al Señor y que iba a llevar su palabra. Yo procuraba consagrarme para poder servir al Señor como era correcto. Entonces yo creo que necesitamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir. Voy a terminar con esto. Cuando Dios me dijo, predica por primera vez en los buses, Dios mío, me tembló todo. Hasta los pocos pelos en la cabeza, todo me tembló. Me dio temor, pero le dije, Señor, yo estoy dispuesto, yo voy a ir. Y me puse a ayunar ese día sábado y salí a predicar con un hermano y le dije a él, yo voy primero, yo doy el mensaje primero. Y miren, yo subí temblando, literalmente temblando, pero bajé con el pecho bien henchido y la cabeza en alto. Y le dije a ese hermano, en el próximo bus yo voy otra vez, porque lo que sentí esa vez, ese gozo que sentí, yo dije, yo quiero eso otra vez. Y de ahí en adelante seguí llevando el mensaje y he seguido llevando el mensaje. Entonces yo quiero motivarte, atrévete a decirle, Señor, yo quiero ir, ayúdame y lánzate y vas a ver algo, otro milagro que va a suceder. Cuando tú abras tu boca, en muchas ocasiones te vas a dar cuenta que no eres tú el que habla, sino es Dios a través de ti que está hablando con esa persona. Y te vas a dar cuenta porque esa idea no estaba en tu corazón, ese pensamiento no estaba allí, pero sabes que es Dios que te está usando como instrumento para hacer su obra y salvar esa vida. Y el que gana almas, dice Proverbio, es sabio. Aleluya. Entonces, sea sabio, gane almas para el reino de Dios. Estamos escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua y vemos al pastor Mena dándonos ese consejo de salir a predicar para experimentar ese gozo. Yo pienso que todo vacío y todo trauma se va en la satisfacción de verse que uno es productible. Cuando uno puede producir, cuando uno ve que no es estéril, cuando uno ve que realmente tiene el respaldo de Dios, entonces uno se siente feliz. Y vuelvo y le digo, qué gozo provoca
al ver a una persona que Dios usa y saber que uno fue ese canal para que esa persona llegara a los pies del Señor. Pastor Abel, te regalo estos 3 últimos minutos para que ponga ese mensaje bonito en el corazón de la persona y que la gente se atreva. Estamos en un buen tiempo. Hay un buen tiempo. La marea está planita. Es más, los peces se ven en la orillita. Estamos en un buen tiempo para tirar un buen tramayo y sacar desde pargo rojo hasta tiburones. Los micrófonos son suyos, Pastor Abel. Qué bella es esa historia. Cantarla allá en la gloria será siempre mi honor, de Cristo y de su historia, de Cristo y de su amor. Estos himnos nos hablan y nos dicen elocuentemente que aquellos que los escribieron eran gente que vivía para contar la historia de la cruz. Yo les animo a que se conviertan como van. Ya veo que están en el camino, que sigan hasta que lleguen a convertirse en una iglesia, en un grupo, en una comunidad reconocida por salir a compartir la historia del amor de Dios. El apóstol reconoce en la mayoría de sus epístolas, en sus introducciones, él aprueba, reconoce y alaba, por usar una palabra, las características de cada comunidad. Y entre esas está que vuestra fe ha venido a ser conocida. Y al libro, a la comunidad, a los cristianos en Roma, él dice, y vuestra fe ha llegado a ser conocida en muchas partes del mundo. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en esta noche con ustedes. Que la catedral de alabanza llegue a ser conocida como un lugar de gente militante, la milicia de Cristo que sale a arrebatarle las vidas al enemigo y a llevarlas al reino de Dios. Estamos para servirle. Gracias, pastor. Qué bueno, qué bonito, qué bueno, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena de salvación. Queremos agradecerle al pastor Abel Santo y al pastor Ángel Mena la gentileza de haberse tomado el tiempo, ¿verdad?, para conversar, porque estamos conversando. Ahora, qué bueno, qué atinado eso de la 3D. Alguien se molestó ahí, pastor Santo. Se molestó con la 3, pero estamos para eso. Mi abuelita me dijo que cuando uno sentía que le hacían un camisón a uno, que se lo probara y que si le quedaba, que se lo pusiera gustosamente, ¿verdad? Pero la idea es de que aprendamos. La idea es de que aprendamos de poder ponernos en la mano del Señor, porque el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Yo sí creo que la palabra de ustedes dos fue bien atinada, sin el deseo de tocar ni de herir a nadie. Pero bueno, como decía mi abuelita, no somos tacitas de oro para gustarle a todo el mundo. Vamos a estar de campaña el día viernes con nuestro hermano Abel Santo en el culto de la Catedral de Alabanza Cristo Reina. Para nosotros es las 7:30 de la noche, pero para el pastor Abel son las 6:30 de la tarde, hora en Panamá. Así que corra la voz, conéctese a través de Facebook Live el día viernes a las 7:30 al culto virtual
de la Catedral de Alabanza Cristo Reina, y el domingo tenemos también campaña en la Catedral de Alabanza en el culto de las 9:30 a.m. Vamos a salir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dígale al Señor que ponga palabra en su corazón. Dígale al Señor que ponga pasión por las almas que se pierden. Y quiere que le diga que Dios le va a usar como nunca antes usted se ha imaginado. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias por haberse conectado a su programa Sin Pelo en la Lengua. Y vamos adelante. Mientras el día es, hay que trabajar. Mientras el día es, usted póngase de acuerdo con su pastor, póngase de acuerdo con su congregación, póngase de acuerdo con Dios y salga a buscar y a salvar lo que se había perdido. Omar, ciérranos con buena música. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, Omar, por tener el control de todo lo que es el sistema. Pastor Mena, Pastor Abel, muchas gracias. Que mi Dios lo bendiga, le dé muchos años de vida y adelante. Omar, finalízanos con buena música. Dios le bendiga a todos. Ahora sí estamos despedidos. Acuérdese, si recibió de gracia, de esa gracia salga a darle. Cristo viene pronto y mientras el día es, hay que estar trabajando. Invita a tu hermano, invita a tu amigo, invita a cualquier persona que tenga necesidad y se cruce por tu camino. Invítalo a la casa del Señor. Dale al Señor como su Salvador y vamos a seguir haciendo esta gran comisión para que cuando Cristo venga en gloria, usted y yo podamos escuchar del Señor esta palabra. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y goza ahora del reino de tu Señor. Dios le bendiga a todos y nos vemos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua. En Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua con el doctor Juan González.